Bienvenido, bienvenida a World Media Podcast. Con esta sintonía sabes que nos vamos a adentrar en el mundo del séptimo arte. El cine es el protagonista. Y hoy el protagonista no solo es el cine, sino también un director de cine con una gran cantidad de películas que, si te empiezo a relatar algunas de ellas, seguro que la mitad o más de la mitad conoces la obra que nos ha dejado y nos deja Steven Soderbergh. Porque este gran director es el protagonista que ha elegido Manu Díaz hoy, nuestro buen amigo y crítico de cine y experto en el mundo del cine, para abordar cómo ha sido su filmografía, esas grandes películas que nos ha dejado, que nos deja, porque todavía sigue dejándonos grandes éxitos, grandes películas, y es el tema propuesto para el día de hoy en World Media Podcast. Y como siempre, para hablar del mundo del cine y de grandes historias, contamos con Manu Díaz. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar una vez más por aquí y para charlar un ratito sobre, bueno, en el caso de hoy, uno de los directores que marcaron el cine independiente estadounidense. Sí, porque vamos a hablar de un gran director que no sé si seguramente no, pero hombre, la calidad mejor, a lo mejor de lo que hemos propuesto nosotros, pero nosotros estamos casi rondando los 300 podcasts. Yo no sé cuántas películas tiene Steven Soderbergh, que entiendo que serán unas cuantas buenas. Y seguro que malas, muy pocas, por no decir casi ninguna, ¿no? Bueno, en este caso, de verdad que tiene algún truñito, eso no se lo vamos a negar. Pero bueno, sí es verdad que es un director lo que sí podemos decir es que es un director muy prolífico. Uh-huh. Quizás más prolífico de lo que aparenta, porque claro, es un director que él arrancó digamos, dentro de lo que fue eh, un poco ese primer boom del cine independiente a principios, finales de los 80, principios de los 90, antes de que llegara la segunda ola del cine independiente de los 90, que fue la de Tarantino y Robert Rodríguez. Eh, pero también pues ha alternado, ¿no? Ha alternado cine de estudio con películas, digamos, de corte más independiente, y muchas pues a veces que ni han llegado a las carteleras. O sea, han estrenado, es verdad que en los últimos años hay muchas cosas que ha estrenado directamente en plataforma, pero hay muchas que bueno, pues han ido a circuitos pequeños, circuitos minoritarios, y a algunas pelis que aquí o no hemos visto o en su momento a lo mejor las vimos directamente en formato físico. De las que a lo mejor dices que no hemos visto, ¿hay alguna que se pueda considerar una gran película y de esas que te extraña que no haya llegado a los cines donde nosotros nos encontramos? Bueno, ya digo, al fin, yo creo que hay algunas, yo no recuerdo, yo creo que Kafka sí se llegó a estrenar y El Rey de la Colina se llegaron a estrenar en cines, pero en el 95 rodó una se llamaba The Underneath, y que aquí vimos directamente en formato físico, y es una muy buena peli, más una de las primeras en las que se mete dentro de un poco lo que es el género criminal, que es uno de los que más ha proliferado dentro de su carrera. Así que bueno, sería un ejemplo de eso, ¿no? De película que al haber estado un poco creada fuera del entorno de los grandes estudios, pues después para su distribución internacional, pues lo tienen más difícil. Bueno, ¿cómo podrías definir a Steven Soderbergh o qué define su cine? Yo creo que principalmente, por un lado, es un cineasta muy cerebral. No es un Steven Spielberg, o sea, tiene más cercanía con el enfoque de un Stanley Kubrick que de un Steven Spielberg. No es un director que haga películas, digamos, que te toquen las fibras sensibles, sino que son películas muy meditadas, muy intelectuales, incluso las más comerciales son películas miradas más desde una perspectiva muy fría. Es un cineasta muy técnico también, o sea, a nivel técnico son películas muy, muy cuidadas. eh,
y sobre todo es un cineasta también bastante curioso en el sentido de tener curiosidad por contar diferentes tipos de historias, porque en su filmografía encontramos dramas, encontramos comedia, encontramos thriller, encontramos películas de suspense, de terror, encontramos un poco de todo. Quizás lo que menos, que no recuerdo yo ahora, algún ejemplo, digamos, ya entrando dentro de digamos, el género de fantasía en sí, quizás lo que todavía no ha tocado tanto, pero bueno, sí ha tocado, como digo, el género de terror. Así Ujú. que bueno, el género fantástico sí lo tiene también abordado. Así que por eso también esa similitud también con Kubrick, ¿no? No solo dos cineastas que cuidan mucho el apartado técnico, que digamos, analizan mucho a nivel intelectual la historia que van a contar, los personajes, etcétera, sino que además pues que quieren dejar su impronta en géneros muy variados, ¿no? Y no, un poco probar, digamos, a contar historias de todos los géneros disponibles. Eso sí, frente a Kubrick, pues una de las diferencias claras es que es un cineasta muchísimo más pródigo. O sea, Ujú. Kubrick pues no tuvo una filmografía muy extensa, porque además distanciaba mucho, o sea, e invertía mucho tiempo, digamos, en la producción de cada película, mientras que Soderbergh en ese sentido es mucho más rápido. También los resultados, de verdad que bueno, a mí Soderbergh me parece un muy buen director, pero desde luego a nivel de resultados no lo pondría en la misma liga que un Stanley Kubrick. Claro, es que cuando me has hecho esa comparación, no, por lo menos no, entiendo qué es lo que dicen de él. Claro, es que Kubrick estás hablando de otro nivel, ¿no? No sé si a lo mejor le falta llegar a ese punto por el grado de exigencia que tenía Kubrick. Bueno, y que vamos a ver, Kubrick hay uno, y, Claro, también. y Kubrick era, claro, o sea, hoy en día, o sea, después de Alfred Hitchcock hay mil y un imitadores de Alfred Hitchcock, pero ninguno ha conseguido superar al maestro, ¿no? Pues en este caso, bueno, yo estoy seguro que Steven Soderbergh tiene muy estudiadas las películas de Kubrick y muy estudiado la forma de trabajar de Kubrick, pero en este caso, pues eso, toda, digamos, de aprendiz no ha llegado al nivel del maestro, pero eso, claro, eh, no quiere decir que eso vaya en detrimento de su filmografía, porque al fin y al cabo, claro, la comparativa la estoy haciendo con, digamos, uno de los grandes dioses del universo cinematográfico. Bueno, pero sea como fuere, en el top 10 de directores, ¿en qué puesto se le podría ubicar, ¿no? Teniendo en cuenta que bueno, que es un director Bueno, muy reconocido. sí, en el top 10 no entra. No entra. A ver, no, hombre, a ver, hay multitud y multitud de directores, y el cine lleva más de un siglo funcionando, o sea, Ujú. pero vamos, lo traemos aquí porque sí es un director relevante. Yo creo que es un director que ha aportado al cine moderno, pero no está entre el top 10 de los mejores directores de la historia del cine. Eso, el Kubrick sí, y Hitchcock también, pero Joder, pues. Steven Soderbergh no. Claro, es que yo pensaba que, claro, teniéndolo más o menos con ese perfil, ¿no? Entre, digamos, parte de Spielberg, parte de Kubrick, pensé que estarían mejor ubicados. Entonces, en el top 100, ¿en qué puesto estaría? Si llega al 100. Bueno, ahí habría que hacer un estudio. Vale, vale. Pero bueno, ah, es que yo soy de letras, me Sí, está sí, sí, haciendo sí. hacer números en una persona de letras. Eh, pero bueno, confía en mí, es buen director. Vale, Y tiene muy venga. buenas películas. Y tiene películas que han funcionado muy bien, que han sido muy comerciales, que han gustado mucho al público. Tiene películas que han también entrado en la carrera de los Oscars y han arrasado. Eh, y después tiene películas que eso dentro del circuito independiente pues son películas de absoluta referencia. Ahora meterlo en un ranking ya eso requiere un estudio más Mm, pormenorizado. vale. De todas formas, también como dices tú, un director que ha sabido
adaptarse, ¿no? A los diferentes géneros, salvando a lo mejor la distancia esa que decías del de animación, ¿no? O el de fantasía, ¿no? Que le faltaría algo en ese corte. Sí, pero bueno, ya digo, muy variado Ujú, en esa línea, ¿no? Sí es verdad que a lo mejor un poco el corte social es el que más impera. Antes lo comentamos también, el cine un poco de temática criminal en muchas variantes, al que un poco más cine negro, pero también dentro pues de la comedia, bueno, sus películas, dentro de las películas más populares de él, la trilogía de Ocean's Eleven, pues ujú, claro. evidentemente está en lo alto y son películas que entran también dentro de la temática criminal, pero desde una perspectiva de humor, ¿no? Y después tiene otras, pues también Traffic, es una película también que aborda el mundo criminal, pero desde una perspectiva más social. O sea, como digo, tiene una filmografía muy amplia, muy variada, muy analítico todo lo que él suele hacer y cómo suele enfocar su manera de trabajar, y que al final, pues pese a ser un cineasta que sí que ha participado dentro de lo que es el cine mainstream, del cine Ujú. más comercial, su modo de trabajar sigue siendo el modo de un cineasta independiente. Incluso sus películas de mayor presupuesto, él ha mantenido una independencia que le ha permitido rodar las películas a su manera y también, digamos, eh, manteniendo el mismo sistema de trabajo que con las películas pues de menor presupuesto que ha desarrollado, ¿no? Ahí digamos que no es un cineasta que pues cambie completamente de identidad por estar trabajando para un gran estudio o estar trabajando fuera del sistema de Hollywood. Claro. ¿Tiene este director un actor fetiche, como por ejemplo Tim Burton con Johnny Depp? No sé si a lo mejor podría ser George Clooney su actor fetiche, ¿no? Porque lo hemos visto en varias películas, como decías, la trilogía de Ocean Eleven, en Solaris, en Un romance muy peligroso. ¿Tiene alguno? ¿Podría ser este o hay otro? Es verdad que Clooney quizás sea de lo que más se acerca a un actor fetiche, Ujú. eh, porque es cierto que muy probablemente sea el actor con el que más veces ha trabajado, incluso que quitáramos la trilogía de Ocean, son muchas las películas ah, que ha rodado con él. Eh, También Matt Damon es otro actor con el que ha trabajado en muchas ocasiones. Y también es cierto que, por otro lado, aunque en algunos casos juega con repartos más reducidos, es un cineasta al que también le gustan los repartos corales, no solo, como decíamos, con Claro. la trilogía de Oceans, sino que tiene muchas películas donde intervienen muchos personajes y le gusta jugar con eso, con un poco la dinámica de tener varios actores, varios personajes funcionando al mismo tiempo. Eh, en ese sentido también, pues bueno, ha tenido la ventaja de que muchos de estos actores, que son pues actores que están dentro del Star System de Hollywood, pues no han tenido problema a la hora de un poco, digamos, renunciar a su caché habitual para trabajar en sus películas pequeñas. Así que bueno, en ese sentido pues sí se ve que es un cineasta que mantiene muy buena relación con sus actores y a estos les gusta repetir con él. Entonces, pues eso siempre es un añadido, ¿no? Y que ayuda a favorecer eh, pues el poder sacar no tanto las grandes superproducciones, o sea, para las grandes superproducciones le ayuda en el sentido de que le permite tener esa independencia. Si tú tienes un reparto Ujú. donde tienes a George Clooney, a Brad Pitt, a Matt Damon, pues evidentemente el tener esos actores a los estudios ya le da, digamos, un respiro, una cierta seguridad a nivel de taquilla y te dan, digamos, mayor libertad a la hora de trabajar, pese a contar con un presupuesto holgado. Pero al mismo tiempo, si tú consigues que estos actores
pues rebajen su caché y trabajen, digamos, por así decirlo, con el salario mínimo para una película pequeñita, pues también ayuda a que esta película pequeñita, como decíamos antes, que a lo mejor, pues, por no venir de un gran estudio, va a tener dificultades de distribución, pues se le van a abrir más puertas en el mercado internacional. Claro. Oye, Manu, sobre esas películas corales, ¿cómo se consigue que pues una gran lista de actores y actrices reconocidos mundialmente se sumen a un proyecto como ese? ¿Con mucho dinero o con, digamos, un guión espectacular? Bueno, hay tres vías. Si combinas las tres, pues estupendo, pero bueno, normalmente hay tres vías. La primera es mucho dinero, Ujú. pero bueno, digamos que es la que te abre más puertas, pero al mismo tiempo, pues bueno, te compromete a más cosas y no es fácil, dependiendo de quién seas, de tener un gran presupuesto. Hoy en día, pues mira, un Christopher Nolan hoy en día, que es un cineasta pues más que reputado y que ha demostrado digamos, su trayectoria comercial, pues sí, se puede permitir tener un gran elenco de actores y pagarles, digamos, su caché correspondiente y aún así seguir manteniendo, digamos, un perfil independiente, ¿no? También la otra opción es eso, tener un guión lo suficientemente destacado como para que los actores, pues, o mejor dicho, los agentes de los actores acepten la rebaja en el caché. Claro. Y la tercera, sobre todo, es la reputación del director. Y yo creo que aquí, en el caso de Soderbergh, es sobre todo la reputación del director, ¿no? Soderbergh es un director que su primera película, su primer largometraje, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, fue todo un boom. Una de las primeras películas en triunfar en el Festival de Sundance, que se convirtió, pues, casi en parte a títulos como Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, en el referente internacional de lo que es el cine independiente. Eh, y fue una película digamos, fue una de las de avanzadilla, uno de los buques insignia del inicio del movimiento de cine independiente en la década de los 90. Eh, Además, pues en aquel momento Steven Soderbergh tenía 26 años, era Uf, eso, su primera película, y ya estaba triunfando lo más grande. Eh, Eso, pues ya a un director le da una reputación como para, digamos, poder exigir sobre la mesa determinadas cosas o que determinados actores se presten a trabajar contigo porque ven que tienes potencial. claro. Y a lo largo de su carrera, pues hay que decir que en estos ya 25 para 26 años perdón, 35 para 36 años de filmografía de Steven Soderbergh, pues yo creo que es un cineasta que sí ha demostrado que aunque en su filmografía podamos encontrar algún altibajo, eh, sí es un director, digamos, con una filmografía bastante sólida, no solo extensa, sino sólida, y eso permite que los actores confíen en que el resultado va a ser un resultado bastante competente. Manu, él llegó a decir en una entrevista hace no mucho que es la cucaracha de la industria y se puede sobrevivir cualquier versión de ella. Bueno, su segunda película se titulaba Kafka, así que Claro, claro, exactamente. Sí, sí, de la metamorfosis, ¿no? Está claro. efectivamente. Hombre, es verdad que es un director que ha sobrevivido a muchas cosas, ¿no? Y que para mantener ese ritmo de trabajo, pues se ha tenido que adaptar digamos, muchos ecosistemas. Tanto pues cine independiente, como cine de gran estudio, como trabajar para plataformas. O sea, él se ha ido adaptando según han llegado las cosas, e incluso es verdad que bueno, en alguna ocasión pues se ha visto, eh, podemos decir, digamos, un tanto descontento con la situación de la industria, y hace algunos años pues llegó a afirmar que ya no iba a volver a dirigir
ninguna película para cine. Afortunadamente, pues sí ha continuado, pero es verdad que bueno, que sí se ve que esa relación que tenía sobre todo con el cine de estudio, pues cada vez, digamos, tiene una relación más desafectada con los grandes estudios y prefiere mantener esa independencia, ¿no? Ya sea por pequeñas productoras o ya sea a través de plataformas que le permiten un poco evitar el terreno de los grandes estudios, ¿no? Ujú. Eh, Aún así, bueno, como decimos, tiene películas digamos, un abanico de presupuesto bastante amplio, o sea, desde películas muy económicas a películas pues ya con un gran presupuesto detrás, pero tampoco estamos hablando de presupuestos estratosféricos tipo película de la Marvel. Eh, Estamos hablando de películas que sí requiere un presupuesto holgado porque participan estrellas de cine del carácter de un George Clooney o de una Julia Roberts, que cobran, en estos casos sí cobran su caché, eh, pero después, pues bueno, son películas que tampoco abusan digamos, un exceso de producción, lo que les permite también ser películas que se realizan con una cierta rapidez y que se pueden estrenar también en poco tiempo. Ujú. Bueno, Manu, para ir acabando, yo como curiosidad, en este caso sobre este director, sí me gustaría destacar sobre todo que se le atribuye lo que podría ser una de las escenas más sensuales de la historia del cine, ¿no? En este caso la más sexy, que fue en un romance muy peligroso, cuando, pues bueno, George Clooney se acerca ahí a Jennifer López, esa música en ese restaurante. La verdad es que tiene tirón esa escena. No sé si desde tu punto de vista puede ser una de las escenas de cortejo más sexy. A ver, respetando todas las que hay y sobre todo teniendo en cuenta que no está en el top 10 de los mejores directores. Bueno, recuerda lo que te dije antes, Sí. Soderbergh es un cineasta intelectual, no es un cineasta de, de emociones. Ujú. Entonces, una secuencia de seducción, digamos, de componente erótico, requiere más un cineasta que sepa jugar con la emoción del espectador. Pero claro, vamos a ver, si tienes a George Clooney y tienes a Jennifer López, Claro. tampoco te tienes que esmerar mucho. Sí, también es Entonces, verdad, ¿eh? Sí, sí. La miradita de uno, la miradita de la otra, ya con eso ya tienes ya media cena hecha o el sí, 90%. pero por ejemplo, fíjate, tiene una película que se titula The Girlfriend Experience, es una película de 2009, en torno a una escort. El papel principal pues lo interpretaba Sasha Grey, que en aquel momento era una de las actrices dentro del porno más cotizada. Y es una película que habla del erotismo, no es que sea una película erótica, Claro. sino que es una película que la trama reflexiona en torno a cómo la sociedad moderna se acerca al sexo, se acerca al erotismo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es más el enfoque de él, un enfoque de coger un elemento y analizar cómo funciona, no tanto de ofrecerte pues una escena, digamos, carnal. Ujú. No, esa no va a la línea de él, pero sí estoy de acuerdo que evidentemente la química de George Clooney con Jennifer López en aquella película eh, era una química maravillosa y también, pues bueno, con bastante carga erótica. Efectivamente. Manu, para acabar, no sé si quieres aportar algo más de este gran director que la verdad hay que decir que hay que recomendar pues prácticamente todas las películas que tiene, que incluso tienen hasta, bueno, hasta Camarón, ¿no? Que lo llevó a Hollywood. Sí, en este caso, bueno, yo destacaría dentro de esa parte, de ese gusto por la parte tecnológica. Hay muchas películas de Soderbergh donde a veces lo que parece que le interesa más es más los recursos que va a utilizar para contar esa historia que la propia historia en sí. En 2006, por ejemplo, dirigió El buen alemán, que era bueno, pues, precisamente con George Clooney,
y es una película ambientada, digamos, tras la Segunda Guerra Mundial, y rodada con los mismos medios que una película de la época. Es decir, aunque está rodada con cámara digital, Ujú. pero digamos la iluminación, todo el trabajo en el set equivale a lo que hubiese hecho, por ejemplo, un Billy Wilder en aquella época, pues una película como Berlín Occidente, que es muy próxima en temática, pues digamos la manera en la que Billy Wilder hizo Berlín Occidente y Steven Soderbergh hizo el buen alemán, pues no están muy alejadas, más allá de eso, después él sí haber utilizado la cámara digital. Y por otro lado, pues eso, dentro de esa ola de directores del cambio de siglo, Soderbergh fue uno de los primeros en apostar por la tecnología digital, Ujú. dar el salto del analógico al digital, cosa que quizás ha hecho que algunas de las películas digamos, de ese periodo bisagra, pues a nivel visual hayan perdido algo de impacto, pero pues bueno, el tiempo le ha dado la razón y a día de hoy pues es rara la película que se rueda en celuloide. Claro, sí, efectivamente. O sea, encima visionario, ¿no? A todo esto. Efectivamente, como Mm, digo, es una persona que conoce muy bien los materiales con los que va a trabajar. claro. Conoce muy bien las cámaras, conoce muy bien las lentes, conoce muy bien la iluminación y eso también pues le ayuda a la hora de ser más ágil en el rodaje, ¿no? El saber exactamente lo que quiere y cuando inicia la producción de una película ya todo está muy, muy detallado, todo está muy, muy masticado. Ujú. Todo ha pasado por ese proceso intelectual por el que él pasa toda la película que va a rodar. Manu, ya para acabar, porque la verdad es que podríamos yo creo que seguir hablando bastante, ¿no? Y se nota de este gran director. ¿Qué película recomendarías como imprescindible de él y que no hay que perderse bajo ningún concepto? Pues mira, yo creo que hay una película que en su momento se consideró ciencia ficción y 10 años después se convirtió casi en un manual para todos nosotros, que es Contagio, una película de 2011 que habla de Ujú. una pandemia mundial y que cuando sufrimos una pandemia mundial todos vimos la película y vimos que lo que ahí se contaba, más allá de la dramatización de algunos elementos, pues estaba extremadamente documentado. Así que bueno, me parece que es una de sus mejores películas, y sobre todo pues ese carácter profético que desgraciadamente tuvo, ¿no? Y una curiosidad, quizás una de sus películas menos conocidas, también porque yo, si no me equivoco, creo que su primera película para una plataforma, en este caso fue para HBO, Ujú. ahora Max, que es Behind the Candelabra, que es un biopic que rodó con Matt Damon y con Michael Douglas, en torno pues la figura de Liberace a mí me parece una película fantástica, no solo porque Matt Damon y Michael Douglas tienen ahí dos interpretaciones maravillosas, sino porque además sabe acercarse muy bien a la forma en la que pues el mundo de la diversidad, sobre todo en los años 50, 60, estaba, digamos, cameronizado de tal manera dentro de la sociedad que la propia sociedad no era capaz de distinguirlo, ¿no? Ujú. Personas que por su orientación sexual pues tenían que vivir una vida de apariencia, pero que en muchos casos también pues conseguían casi que representar digamos, esa orientación la cara de todos sin que nadie se diera cuenta, ¿no? Claro. Eso Ujú. de Liberace, que era pues, un pianista tan exuberante digamos, con una puesta en escena tan, eh, tan gay que Sí. nadie se paraba a pensar de que realmente fuera gay. Pensaban Claro. que simplemente era una cuestión de espectáculo, de show. Sí, exacto, sí, sí, que lo utilizaba como enganche a lo mejor, ¿no? Para ser más, digamos, más reconocido como artista, o vete tú a saber, ¿no?
efectivamente. Entonces, a mí me parece una estupenda película dentro de quizás de las que, aunque tuvo algunos premios y demás, pero quizás por hecho esa primera producción para plataformas, y que todavía, por ejemplo, en España las plataformas no estaban tan implantadas. HBO, si no recuerdo mal, todavía no estaba en España implantada. Ujú. eh, pues pasó más desapercibida y, como digo, el trabajo interpretativo es magnífico y me parece que es una película bastante original. Bueno, pues nos quedamos con esa última recomendación, Manu. La verdad que ha sido un placer poder hablar de este director y de todas esas grandes películas que tiene y que se nos quedan muchas de ellas, lógicamente, porque claro, estamos hablando de una filmografía bastante amplia, pero ¿quién no nos dice que en una siguiente ocasión volvamos a traerlo a este podcast de World Media? O sea que ahí queda también bueno, la petición y la solicitud, las cosas como son. Perfecto. Pues bueno, seguro que nos va a dar más ocasiones para volver a hablar de él. Sin duda. Gracias, Manu, como siempre. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues fíjate todo lo que nos ha contado Manu en este ratito con este gran protagonista, este gran director que, oye, tiene grandes películas, grandes sagas, y si sigo diciendo grande, pues voy a estar aquí todo el rato hablando de grande, Steven Soderbergh. Así que buena elección también por parte de Manu Díaz para saber un poco más, no solo de películas, no solo de actores y de actrices, sino también de grandes directores, como ha sido el caso hoy de Steven Soderbergh. Te recuerdo que puedes encontrar todos estos capítulos o muchos más relacionados también con el mundo del cine, de la música y otros temas en iVoox, en Spotify y en YouTube, en todas las plataformas de audio las más importantes. Y a mí tan solo me queda pues darte las gracias por haber estado al otro lado. Nos encontramos dentro de poquito por aquí con más capítulos en World Media y, como siempre digo, para acabar, aunque no se lo haya dicho Manu hoy, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.